El propósito del maestro es accionar la iglesia. Y nosotros poder ser elementos visibles de lo que Dios puede hacer con nuestra vida. Van a disculpar todo el movimiento que estoy haciendo, pero es necesario. Como ustedes saben, mis amados hermanos, estamos agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que nos da, y creo de que Dios ha empezado a hacer cosas muy maravillosas. Lastimosamente el tiempo hoy nos apremia, pero esperamos que nos alcance, ¿verdad? Nos pueda el Señor dar la oportunidad de compartir la palabra que Él puso en nuestro corazón. Yo sé que hay que recoger las ofrendas, pero me gustaría hacerlo al final de la actividad. Porque usted se da cuenta, hoy el Señor ha puesto en nuestro corazón una inquietud de poder vivir los pasos o los fundamentos del reino. Usted mira una cantidad de toallas que están ahí. Esa cantidad de toallas las hemos puesto porque queremos compartir hoy una de las escenas donde el maestro, hermanos, dejó plasmado en el corazón de sus discípulos que el reino triunfa mientras más humildes y servidores seamos. Amén. Y para eso yo quisiera que usted tuviera la amabilidad de oír su palabra y poder disfrutar a través de estos minutos en la historia, poder apelar a los principios que el maestro quiere que su iglesia viva. Y dentro de esos principios usted encontrará principios inagotables e inolvidables dentro de la iglesia del Señor. Capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Póngale una marca a ese capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 13. Pero antes de tener esa lectura en el capítulo 13 de San Juan, quisiera que vaya al Evangelio de Marcos, conocido como el Evangelio de la Precesión, ya que solamente tiene 16 capítulos, y en esos 16 capítulos resume toda la historia y todos los acontecimientos más eficientes y más importantes de la persona de Jesús. Dicho evangelio fue escrito con el propósito de llegar a una civilización que había conquistado como lo eran los romanos. El propósito del evangelio de Marcos es traer una historia más rápida, precisa, con el fin de que los romanos que gobernaban en el tiempo de Jesús, el imperio romano que tuvo grandes, ustedes lo saben, grandes triunfos, Dios ocupa el Evangelio de Marcos para dar una enseñanza clara y rápida, ya que los romanos precisaban de ser conquistadores y para un conquistador las cosas deben de ser rápidas. El Evangelio de Marcos en el capítulo 10 y versículo 35, leo la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu. Y para un estado de reverencia, yo quisiera que con toda gentileza nos pongamos en pie, en reverencia a la palabra. Capítulo 10, y versículo 35. Entonces Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo: ¿qué queréis
nos haga. Ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ora a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por la gentileza y la oportunidad que nos das en esta tarde de poder expresar tu palabra y poder ser el conducto viable que va a dar el mensaje a la congregación en esta noche. Queremos retroceder y agradecer tu nombre. Queremos que tu presencia pueda ser la que lleve el mensaje directo al corazón y salgamos edificados para la gloria y la honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Pueden sentarse. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué cosa tan grande cuando nosotros los hombres buscamos siempre ser figuras públicas. La historia que narra el Evangelio de Marcos es una de las historias que yo creo que ubica a tantos desubicados que hay dentro del reino de los cielos. La escena que vamos a tomar a través de estos minutos es nada más ni nada menos las escenas de los muchos que, teniendo un amigo en evidencia, en autoridad, en opulencia, desean que por la amistad, desean que por la buena armonía que hay entre ellos puedan subir o obtener puestos eficientes con propósitos de poder ser figuras públicas. El versículo 35 inicia, mis amados hermanos, inicia con una de las inquietudes que muchas veces nosotros tenemos. Versículo 35 habla de la historia de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. Los versículos que vamos a compartir, hermano, dan a entender que dentro de ellos, hermano, había una inquietud, porque Jesús hablaba constantemente de un reino, hermanos, con eficiencia, con autoridad, con delegación y con retribución y compartimiento de lo que era la riqueza de ese reino que Jesús predicaba. Me imagino que ellos, al ver, hermano, el poder, hermano, de convocatoria y el poder, hermano, del magnetismo de Jesús, estaban conscientes que las multitudes nos dan, hermano, muchas veces lugares esenciales en puestos públicos, en congregaciones inmensas, y nos convertimos en figuras. El objetivo de Zebedeo, o de los hijos de Zebedeo, de Jacob y Juan, era mantener una postura pública para que el mundo supiera de que ellos tenían un cuellazo con el maestro. En el Evangelio de Mateo habla que fue la madre que le pidió al maestro, que sus hijos Juan y Jacob se sentaran a la derecha y a la izquierda. Conociendo, hermanos, la inquietud de ellos, considero que Jesús tenía que ser muy sabio para poder dar, hermano, una explicación que pudiera llegar al corazón de estos hombres que ansiaban autoridad, posición y una figura dentro de un mundo, hermano, que estaba convulsionando en el prospecto espiritual y religioso de la nación judía. Es tremendo cuando usted es amigo de alguien que maneja un poder grande, ¿verdad? Cuando usted le dice: con esta tarjeta usted puede llegar y puede entrar a todos los lugares posibles. Yo tuve la oportunidad de poder vivir varios años y interactuar con personas en República Dominicana, y logré hacerme amigo de un general de la Policía Nacional de República Dominicana por cuestiones
por cuestiones o gestiones de ministerio, nos hicimos amigos. Y recuerdo que este general me otorgó a mí una tarjeta pública del gobierno que me acreditaba, hermano, de entrar por el aeropuerto sin ninguna pesquisa. Hermano, tenía la capacidad de andar armado, tenía la capacidad de poder disfrutar algunas gestiones que disfrutaban aquellos que manejaban puestos públicos. Entonces, considero de que muchos de nosotros en algún punto determinado hemos tenido la oportunidad de experimentar esto, o nuestros familiares han tenido la oportunidad de disfrutar estos elementos que el poder y la sociedad ofrece cuando se ejerce una posición, hermano, de autoridad en el mundo. Jesús estaba mostrando que, hermano, el poder de convocatoria de él hacía que las multitudes lo siguieran. Y considero desde el punto de vista escritural que eso era lo que hacía en el corazón de Jacob y Zebedeo o de Juan, preguntarle al maestro que si en algún momento ellos podían tener la oportunidad, hermanos, de ser como él. El versículo 36, el versículo 35 dice que le preguntaron al maestro. Queremos, o sea, la inquietud estaba en ellos. Había una tentación. El poder llama tentación, hermanos. El poder tienta a los hombres. El poder de estar en eminencias públicas, hermanos, muchas veces tienta a los hombres porque hay riquezas en esos lugares. Pero el maestro le respondió y le dijo: ¿qué queréis que yo haga? Nada más, maestro, le dijeron: nosotros queremos sentarnos, versículo 37. Concédenos que podamos disfrutar tu gloria y nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda. La ambición de poder, hermano, ser una figura pública. Y eso es uno de los problemas cruciales que enfrentamos en pleno siglo XXI dentro del reino de la iglesia. Todos queremos ser figuras públicas. Hello. Ese es un papel, esa es una acción, hermanos, antiquísima. Pero déjenme decirle que usted ha llegado a un lugar donde la figura pública aquí se llama Jesús de Nazaret. Amén. Y que el principio original del reino no se cambiará con ningún punto de vista, porque yo soy el más pequeño entre vosotros. Amén. ¿Por qué? Porque el día que usted no me toque predicar, me toca a mí. Porque el día que usted no pueda recoger las ofrendas, me toca a mí hacer. Porque el día que tengo que ir a predicar a la cárcel, si no a usted, voy yo. Entonces me considero la figura más mínima, pero con disposición de servir en el reino. Amén. Jesús, hermano, conoció el egoísmo dentro de ellos. ¿Y qué tal de los otros 10 que estaban ahí? No tenían el mismo valor, que solo pensaban en ellos. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo cuando el egoísmo, mis amados hermanos, implica, hermano, un tropiezo para poder servir a Dios. Hermano, estos mensajes que usted va a escuchar durante el proceso que Dios nos permita pastorear esta congregación, van a ser mensajes, hermano, que desafiarán, hermano, las culturas, las posiciones ideológicas, porque Dios no me llamó a mí para confabularme con nadie, sino a predicar un mensaje. No he sido llamado para abusar de la gentileza y de la fe de ustedes, sino para servirles, gloria, hermano, con respeto y dignidad. Jesús sabía muy bien, sabía exactamente que ellos, hermanos, estaban actuando en un acto de egoísmo. Y el problema del egoísmo nos ha llevado a nosotros a no crecer en el reino. Principios originales. Hablamos de los principios. Usted escucha predicadores, pastores, evangelistas, maestros, misioneros, apóstoles hablando de los principios. Pero uno de los principios que más se nos olvida a nosotros es la humildad y el servicio. Hablamos del principio de la riqueza. Hablamos del principio de la alabanza, de la adoración. Hablamos de muchos principios. Hablamos, hermano, de los principios de la autoridad. Y todo el mundo quiere hacer autoridad, pero nadie quiere estar sujeto a autoridad.
Jesús está consciente de la actitud de Jacob y Juan. ¿Usted cree que Jesús no estará consciente de la actitud de muchos predicadores, pastores, evangelistas, ministros, directores de alabanza, que muchas veces lo utilizan como una posición, hermano, para hacerse figuras públicas? Qué tremendo, hermano. Hace poco nosotros estuvimos en un retiro de parejas cristianas en Alaska, y me di cuenta, hermano, cómo la postura ha llevado a hombres. Tuve la oportunidad de compartir con grandes ministros de alabanza, como lo es Adrián Romero, Marcos Witt, estaba también Adrián Barrientos, y me di cuenta, hermano, la postura de ellos. Me di cuenta, hermano, que para saludarnos, hermano, hay que cruzar una barrera inmensa. ¿Qué diferencia es eso? Que para tomarse una foto con ellos hay que pedir una audiencia pública. Hermano, una de las cuestiones más serias en el mundo es que nosotros, la misma iglesia, por falta del conocimiento y los principios originales del reino, hemos engrandecido a pastores, evangelistas, misioneros, hemos engrandecido a hombres y hemos quitado el puesto al más grande, conocido como Jesús de Nazaret. Los principios de Jacob y Juan no estaban equivocados, porque ellos sabían muy bien que esa era la cultura, y vamos a hablar de la cultura. Porque es importante hablar de la cultura, porque los pasos que vamos a seguir más adelante, el acto de Jesús en el capítulo 13, versículo 1 hacia el 20, demuestra la calidad, hermano, y la cultura inquebrantable de lo que es el principio de la humildad y la de sencillez y el servicio a Dios. No estaban equivocados. Ellos sabían que Jesús manejaba poder y autoridad. Sabían que la palabra de un reino. Sabían que la multitud lo seguía. Sabían que Jesús, hermano, al nomás pasar la sombra de él, sanaba a los enfermos. Amén. Que al nomás de la gente tocar el borde del maestro de su vestido, sanaba. O sea, ellos estaban conscientes, habían visualizado que Jesús tenía poder. Y que ningún gobernante de aquella época, que ningún maestro de la ley podía y hacía los milagros que Jesús pudo hacer en su ministerio. Y eso les había tocado el gusano, hermanos, el gusanito del egoísmo, para poderse sentar a la par del maestro en su reino. El egoísmo es uno de los factores más críticos que ha llevado a la iglesia a sucumbirla en la miseria. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y déjeme decirle algo. Hay un principio que nunca debemos de quebrantar, porque es el principio que Jesús enseña, es la sujeción a la autoridad delegada. Jesús era una autoridad delegada del Padre. Y Jesús mostró principios originales de cultura que fueron eficaces para dar una enseñanza, hermanos, inolvidable en la vida de sus discípulos, que palpitó y palpita en pleno siglo XXI, porque la iglesia es parte de lo que es, hermano, la eficacia de la cultura que Jesús promovió en el capítulo 13 del Evangelio según, hermanos, San Juan. La cultura del servicio. Vamos al versículo 30. Versículo 38. Entonces Jesús le dijo: no sabiendo lo que pedéis, ¿podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Jesús fue bautizado en 3 bautismos: en el bautismo del Espíritu, en el bautismo del agua y en el bautismo del sufrimiento. La exposición y la presentación del verso que donde Jesús habla: ¿podéis vosotros ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado?, les está mostrando a ellos que lo que le venía a él no era fácil. Hermanos, la lucha que pasamos los predicadores
predicadores para predicar un mensaje. ¿Y sabe por qué yo estoy exponiendo a los predicadores a que prediquen en la célula? Para que se den cuenta de la lucha que uno lleva cuando tiene que predicar un mensaje del reino. Es una lucha constante. No se debe hablar de uno. ¿Qué voy a decir, Señor? Yo no quiero ofender a nadie. Señor, controla mis palabras. Señor, controla mi gesto. Hermano, y es un clamor constante. Este es un sufrimiento, predicar. Y Jesús le dice a Juan y a Jacob: ustedes tendrán la capacidad para soportar lo que me viene a mí. Versículo 39 le dice, y ellos le dijeron: sí, podemos. ¡Wow! Hermanos, había mucha ignorancia. Y uno de los problemas serios, hermano, que está llevando a la gente, hermano, a condenarse en la ignorancia. Y queremos, hermano, que durante el proceso que no haya venido el Señor a recoger su iglesia, poder, hermano, predicar una palabra que llegue al corazón de la gente, despierte el interés del conocimiento de Dios. Amén. Jesús le dice a ellos, hermanos, que ese bautismo era muy difícil. Ellos, en la confianza de sí mismo, en las capacidades, hermano, el reino no es de capacidades de fuerzas humanas, sino, hermano, de la ayuda divina de Dios. Amén. En la prensa de la agonía, Jesús le dice en el Getsemaní: Señor, haz que de mí pase esta copa. Jesús estaba, hermano, siendo bautizado, hermano, con el martirio del mundo encima de él. Y estando en la prensa de la agonía, en el Getsemaní, pidió la ayuda divina al Padre. Si siendo él el Hijo del Hombre, siendo él la capacidad gubernamental del mundo espiritual, tuvo que pedir a Dios, en la ignorancia, Jacob y Juan le dicen: sí, nosotros podemos. Me imagino la postura del maestro. Me imagino la postura del maestro, viendo la confianza en sí mismo de ellos. Jesús le vuelve a repetir y le dice en el versículo 39: a la verdad, del paso que yo veo, beberéis. No se preocupe, el sufrimiento. Le vendrán todos los discípulos que tuvieron la oportunidad de interactuar con el Maestro, todos fueron asesinados y sus muertes fueron terribles. Les vendría. Versículo 40. Pero el sentados a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo. Señores, usted ha llegado a una iglesia donde yo creo que el que da ministerios aquí se llama Espíritu Santo. Amén. Yo no creo en votaciones en la iglesia. ¿Aló? Amén. Eso se llama democracia. Esos son decretos demoníacos. La democracia, hermano, no existe en el reino de los cielos. Existe la teocracia. Amén. Y la teocracia es la posición del Espíritu de Dios manejando los asuntos de la iglesia. Amén. Estoy en contra de las votaciones, porque no lo creo de esa manera. Porque la Biblia enseña que Dios escoge a través de su Espíritu los que han de servir en el reino. Amén. Amén. Esto no es que usted quiso, esto es porque lo llamaron a usted para servir. Amén. Distancia, tiempo, inversión. Identifica que detrás de eso hay un llamado de Dios en la vida de nosotros para servir en su reino. Amén. Jesús, en el versículo 40, le dice, hay una recompensa. Claro que hay una recompensa, pero esa recompensa no me licita entregarme, sino ¿quién? Versículo 40 dice: no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando le oyeron los 10, ahí está el problema, que la gente siempre se va a dar cuenta. Cuando lo oyeron los 10, lo que estaba pasando, que estos habían venido al maestro a decirle: mira, maestro, ¿y qué pensaste? Y yo me imagino la actitud de Pedro, porque Pedro, hermano, no se le escapaba ni uno. Me imagino el rostro que puso Pedro, enojado. ¿Y cómo
el maestro soy yo. ¿Cómo es eso que le está diciendo al maestro, oiga bien, que se siente a la derecha? Hermano, eso fue una tribulca. No hay terrible cosa en las iglesias, hermano, cuando la gente quiere manipular, hermano, el liderazgo pastoral. Quería manipular, y eso levanta disensión, porque la gente se fija. ¿Aló? La gente sabe, hermano. La gente dice, no, aquella quiere manipular al pastor, aquella quiere ser figura pública. Aquí la única figura pública se llama Jesús. Déjeme decirle que llegó donde el molde de su zapato le va a encajar bien. Porque usted se confrontó y se halló con la realidad de que aquí, hermano, yo únicamente soy su servidor. Jesús le dice, versículo 42, y Jesús llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero en el reino no se hace así. No. Pero déjenme decir, maestro, imagino el carácter del maestro, ese rostro apacible. Pero déjenme decir, mis amados discípulos, tranquilizante Pedro, nada. Yo me imagino Pedro queriéndole meter la espada a Juan, porque era macizo para eso Pedro, hermano. Tenía una agilidad que no pataba la mano y le cortó la oreja. Y gloria a Dios, hermano, que inmediatamente el Señor, hermano, le pegó la oreja, hermano. Algunos predicadores dicen, ojalá hubiera sido la cabeza porque el milagro hubiera sido más grande. Imagínense el Señor poniendo la cabeza de los hermanos. Esa agilidad de Pedro, hermano, despertó euforia en él, como muchos de nosotros. Gloria a Dios porque el Espíritu del Señor nos gobierna, hermano. Si no, olvídese la iglesia del Señor. Y hermano, aquí hay gente que es de bella corta, hermano. No, y a mí que no me hable así. Y que no me vea así. Porque se va a encontrar quién soy yo y quién es usted. El maestro de Galilea está pasando. Amén. Y nos está dando una enseñanza cristiana. Que el reino de los cielos no es así como el mundo de los gobernantes. El error grande que tenemos los pastores, hermanos, que queremos tomar la postura y el papel figura dentro de todos. Usted mira los pastores, yo he encontrado gente, hermanos. No, yo soy el reverendo tal. Y yo le digo, no, hermano, yo soy el hermano Marco. Sí, simple y sencillo. Yo he encontrado gente, hermano, que los conozco por muchos años. Por muchos años. Usted lo mira y ni tan siquiera lo saluda. Usted nunca ha tenido la oportunidad de encontrar con gente así de esa calidad. Que usted les mira de lejos que tienen demasiado ellos. Y déjeme decirle algo. Procure hacer amigos cuando está creciendo. Porque cuando venga bajando, pero los va a necesitar. Amén. Porque muchos se nos olvidan. Muchos se nos olvidan. Vamos subiendo. Pero déjeme decir que si usted no aplica leyes, hermanos, de la humildad y del servicio, usted, así como sube, se va a bajar. Simple y sencillo. ¿Usted quería palabra de Dios? Esa es la palabra de Dios. Amén. Esa es la palabra que quería escuchar Jacob y Juan, hermanos. Esa es la palabra que los inquietaba a los hijos de Zebedeo. Y él dice, maestro, pero es que no se puede hacer así entre vosotros. Si no, mis amados hermanos, si no, mis queridos discípulos. Mira, Pedro, calmate, te voy a decir algo. No te desesperes. Yo me imagino un montón de hermanas escuchando ahí, hermano, porque en ese grupo viene acá, hermanas. Nos vamos a sacar a las hermanas en medio de ese ministerio glorioso, porque gloria a Dios por las hermanas, porque las hermanas han sido eficientes. Amén. Me imagino a María Magdalena, hermano, escuchando lo que el maestro dice, ¡uy, ya lo pagaron!
Oigan, zócalos. Me imagino, hermano, la postura de María Magdalena esperando que el maestro hablara, porque cuando el maestro habla, va directo al corazón. Amén. Y eso es lo que queremos, que Dios nos hable directo al corazón, que los cultos, hermano, no se vuelvan una monotonía. Así es. Sino que se vuelva una realidad, una experiencia divina en Dios, hermanos. Que no está el maestro ahí. Y una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es que el maestro nunca ha perdido una oportunidad. Nunca ha perdido una oportunidad. Y la oportunidad se dio. Por eso usted nunca diga, ay, es que estoy teniendo un problema serio. No, esa es una oportunidad para reestructurar las áreas que muchas veces nos vienen a nosotros molestando. Es que estoy pasando un problema que no lo vale. Es que siento de lo malo. Es que ya no puedo ni respirar. Hay gente que no puede ni dormir a la noche. Se le va el sueño. Insomnio. Camina sonámbulos. Los problemas muchas veces no son problemas, sino oportunidades. La oportunidad del maestro fue educar. Y le dice en el versículo 43, vosotros, dice, pero no así entre vosotros, sino el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Usted le podrá decir a su hermano, yo quiero ser tu servidor. Dígale, yo quiero ser tu servidor. Hermanos, es que en el hogar mando yo. Vieja, necesito 3 platos de comida hoy porque yo soy el hombre. Yo mando en el hogar. El que más manda en el hogar es el que más sirve. Amén. ¿Y quién manda en el hogar? El que limpia la nieve. Estaba Pachito de agua, ¿verdad, hermanos? Es que yo soy el que llevo todo el orden en mi casa. Yo soy el hombre. Y vayan a saber, ¡vieja, acá la comida! Acostados. Pelen las papas, las zanahorias. Ayúdenle a la esposa. El que más sirve es el que más grande es. ¿Usted quiere ser grande en la familia? ¿Cuánto le sirve usted a la esposa y los hijos? Jesús le dice, entre vosotros, ¿entre quiénes? Entre la iglesia. No debe de ser así. Es que para eso se casaron conmigo. No, se casaron para hacer un matrimonio y la responsabilidad se distribuye. Amén. Es que la iglesia tiene que hacerse así. ¿De qué? ¿Aquí de qué? Nada. Aquí ni yo mando. Aquí el que manda es el Espíritu del Señor. Amén. Y usted mira gente aquí ministrando. Usted mira gente aquí ministrando. ¿Sabe lo que pasa? Es porque Dios las ha puesto aquí. Simple y sencillo. Y es porque Dios las puso aquí. Cultura. ¿Quiere que hablemos de cultura? Nos faltan unos minutos. Le voy a dar tiempo por lo menos para que en los 15 minutos nos tomemos el café. Espero que las hermanas nos vayan calentando el café porque después del lavamiento de piel algunos hermanos van a dar frío. Así es de que esperamos que tengan el café listo a los hermanos. Cultura. Jesús aplica una de las culturas más antiguas. ¿Qué tan importante es mantener la cultura en la familia, hermanos? La cultura en el hogar, la cultura personal, la cultura de nuestros hijos. Jesús aplicó, hermanos, aprovechó una oportunidad. Oiga bien, de lavarle los pies a los discípulos para mostrarle a ellos que aquel era el Maestro, que aquel era el Señor de los milagros, de las liberaciones. Se bajó hasta el sumo y le demostró a ellos que la humildad es el éxito de la vida familiar, de matrimonio, de ministerio y de trabajo. Amén. ¿Sabe por qué muchos de nosotros? ¿Sabe por qué no avanzamos en las empresas muchas veces? Porque somos muy orgullosos. A mí no me va a decir nada. Yo tengo mi experiencia. Humilde. ¿A
Biblia dice que el que se humilla, Dios lo ensalza. Amén. Versículo Lucas, vamos a Lucas capítulo 7. Bueno, si no hay mucha molestia, regresemos al capítulo 13. Van a disculpar, pero el tiempo nos avanza y quiero dar por aterrizado este avión que llevamos. Así como sube, tiene que bajar. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Capítulo 13 del Evangelio de Juan. Dice que Jesús, el capítulo 13 es como el sello de oro de la gran enseñanza de Jacob, o de los hijos de Zebedeo. El capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó antes del fin. Y cuando cenaba con él, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariotes, hijo de Simón, que le entregase. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que él había salido de Dios e iba para Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto, el manto de la autoridad, el manto del poder, y dice, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso un librillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugar con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies a mí? Siempre Pedrito, ¿verdad? ¿Me lavarás los pies a mí? Tú, maestro, con las capacidades que tienes, con el poder que emana de ti, tú siendo el que liberas, tú siendo el que sanas, tú siendo el motivador de estas casi 20,000 personas que seguían a las aldeas a Jesús, tú el gran líder, tú el poderoso, me lavarás los pies a mí. Versículo 7. Jesús le respondió y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora. Tú no lo comprendes. ¿Cuándo entenderás? Después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le responde, si no te lavare, no tendrás paz conmigo. Wow. Si no llegas a la humildad, si no llegas a la postura de entender que el reino es humildad, no tendrás parte del reino conmigo. Uy, qué terrible que me digan eso. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano, que lo confronte Dios a uno. Cuando Dios nos confronta es porque hay necesidades en nuestra vida. La costumbre de lavar los pies era una costumbre antiquísima. No fue inventado por Jesús. Jesús no inventa eso. Esa era una práctica, hermano, que existía anteriormente. Jesús aplicó el sentido de la cultura. Yo quiero que en estos minutos usted aplique siempre la educación cultural en la familia, con su esposo, con su esposa, con su madre, con sus hijos, con su padre. Culturícese, hermano. Respete, hermano. La cultura nuestra es una cultura riquísima, hermano. Gloria a Dios porque nuestros padres, hermano, proyectaron sobre nosotros respeto. No pierda el respeto, hermano, de lo que Dios le ha dado en su vida. Amén. Culturícese. Mantenga la educación. No levante la voz. Cuando se le pide algo, hermano, dígalo por favor y dé gracias siempre. Aló. Amén. Wow. La cultura, hermano, Jesús aplica, mis amados hermanos, el principio de la cultura para demostrarle, mis amados hermanos, a los discípulos que a través de la cultura podemos llegar, hermano, y podemos impactar
una cultura responsable, una cultura, hermano, digna de imitación. El problema serio, hermano, que nosotros tenemos como latinos, hermano, es que lastimosamente venimos a estos países y nos hacemos la ideología del escapismo y venimos y tratamos hermano, de arrancar lo que sea posible y nos llevamos en cuenta a mundo y reimundo. Pero vea usted la cultura del chino, vea usted la cultura del judío. ¿Por qué? Porque la cultura tiene un valor inaccesible. Jesús sabía que lavarle los pies a ellos le mostraba que el dueño de la casa se estaba poniendo a servicio. Esta tarde es una tarde para aplicar una de las leyes más olvidadas dentro del reino, la ley del servicio y de la humildad. Gloria a Dios por los hermanos que están empezando a predicar y van a ser exitosos. Amén. Mientras mantienen un espíritu de humildad y de servicio. Amén. Yo veo aquí generaciones de hombres que van a salir y van a honrar a Dios y van a bendecir. Gloria a Dios por la humildad de muchas personas que yo conozco que practican. La humildad debe de practicarse. Hay cosas que se practican y la cultura se practica. Y la cultura, hermano, debe de mantener siempre la humildad. Jesús demostró que Él era humilde en todo. Hoy en esta tarde, en estos minutos, hermanos, yo creo que así como Pedro le dijo al maestro, me lavarás los pies tú. Y Jesús le respondió, si no te los lavares, no tendrás parte conmigo. Yo creo que esta es una tarde para decirle, maestro, he fallado, en mi cultura he irrespetado. Pero tú me enseñas a través de la cultura hoy que necesitas que ejerza el principio del reino en el servicio y la humildad. Vamos a estar aquí, hermanos. Yo quisiera pedir a los líderes que me traigan el agua, por favor. Yo voy a llamar a algunos hermanos. No vamos a llamarlos a todos porque usted sabe que el tiempo. Pero yo quisiera compartir con ustedes y lavarle los pies a algunos hermanos. No se la voy a lavar a las hermanas porque andan con botas, andan con sus medias. Pero yo sé que hay aquí hermanos que demostrarán que el pastor tendrá la oportunidad grande de lavar los pies. En un símbolo como Jesús lo hizo, de humildad y de sencillez. Mientras mis hermanos adoran al Señor, si son tan amables, hay una cosa nada más que contados. Sí, ¿cómo no? Por el poder de tu amor también, eso es. Como hermanos. Quisiera hacer una oración a Dios, invitarle a ustedes. Que si le decimos al Señor que nos dé esa fuerza de mantener el principio de la humildad. Humildad en hogar, con el esposo, con la esposa, con los hijos, en la iglesia. Aquí nosotros, aunque usted sea enojado, lo vamos a hacer reír. Aquí usted llegó al lugar donde la risa, el enojo se convierte en risa. Gloria a Dios. Porque el amor de Dios sobrepasa los entendimientos y la razón. Amén. Yo quisiera pedir a... Siga adorando al Señor. Vamos a un momento de adoración al Señor. Gracias, Señor, te bendecimos y adoramos. Gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para mí.
Conocer así, hazme ti, porque
Tenemos ya la presión de salir, tenemos ya las personas que están para ocupar este servicio, recinto. Así de que yo quisiera que en el tiempo que se tiene, pues ofrendemos y así nos vamos despidiendo en el nombre del Señor. Van a disculpar que esto no va a volver a suceder. Amén. Bendiciones grandes. Qué bueno es el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Hermana Franca, despídanos en oración, por favor. Ay, no es fácil tener el Espíritu. Sí, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gracias. Gracias. Primero que todo, te doy gracias, Señor, porque no soy digna de estar en tu presencia, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Gracias porque yo sentí en el Espíritu de que yo debía, Señor, de despedir esta reunión santa y bendita, Señor, donde solamente aprendemos, Señor, de ti, donde aprendemos de tu humildad, Señor, donde aprendemos a tener un corazón limpio, Padre, donde tenemos que aprender a vivir sin desapego, Señor. No tenemos apego, solamente debemos tener el apego tuyo, Señor. Santo nos dice, Señor, que por qué desconfiamos tanto cuando nos demuestras tanto, Señor, por qué nos abatimos tanto cuando tú estás con nosotros en cada momento, Señor.
Quiero la fidelidad. Fidelidad. Yo no les estoy pidiendo oro, no les estoy pidiendo votos, no les estoy pidiendo nada, solo humildad. Y quiero humildad en su corazón para inundarlos de mi amor y puedan caminar como es de Dios. Dice: de corazón quiero caminar, de boca lo dicen, de mente lo sienten, pero quiero verlos caminar en mi presencia. Adoren al Señor, lean su palabra, entiéndanla y aplíquenla, porque no hay más que decir en esta reunión. Te damos gracias, Señor. Espero que nos lleves, Señor, a cada uno de nosotros con esta palabra entendida, para que no solamente quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino también para que la apliquemos todos los días de nuestras vidas, hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Amén. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Nos quedamos con los pedazos del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dios me bendiga, hermano. Vamos a ir rápido.